Como dice este canto, vamos a seguir construyendo nuestra vida en Cristo. Amén. Hemos estado viendo una serie de predicaciones acerca de dar testimonio en nuestra vida en diferentes puntos de la sociedad. Ya vimos que, en primer lugar, ante el gobierno. Después vimos que en el trabajo también hay que dar testimonio. Hoy vamos a seguir dando testimonio en otra área de nuestra vida. Vamos a 1 de Pedro, hermanos. Vamos a empezar el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 7. Primera de Pedro 3, del versículo 1 al versículo 7. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Vamos a leerlo todos juntos y cuando terminemos de leerlo vamos a hacer una oración. Así dice la palabra de Dios. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el de incorruptible ornato, un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Padre Santo, te agradecemos tus muchas bondades y misericordias en esta mañana, Padre. Te agradecemos porque podemos ver tu bondad en el matrimonio, Padre. Te pedimos que tú sigas obrando en nosotros, que nos hagas mejores esposos, que nos hagas mejores esposas, que nos sigas preparando, Padre, para ser testigos, Padre. Úsanos como matrimonios, enseñando a nuestras familias de tu evangelio y también dando testimonio a las demás personas de que tú, Padre, construyes nuestra vida. Te damos gracias, Padre, porque es por tu gracia que podemos ser limpios de nuestro pecado, que podemos ser más y más como Cristo, Padre. Es lo que te pedimos en esta mañana, de tu abundante gracia en nuestra vida. Usa este siervo humilde, Padre, que predique únicamente tu palabra. Es lo que te pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Entonces, como les comentaba, hemos estado hablando acerca del testimonio en diferentes áreas de la vida. Ya vimos, hoy vamos a ver una de las más importantes. El inicio de una sociedad empieza por las familias. Hoy vamos a ver el testimonio que deben dar las familias cristianas. En estos versículos que leímos, pueden pensar que es un poco disparejo, ¿no? Pues acabamos de leer 6 versículos que hablaban acerca de la mujer y solo uno que hablaba acerca del hombre. Pero muchas veces no entendemos completamente el contexto en cuándo fue escrito este pasaje. Para ponerlo un poco más en tela de juicio, debemos recordar que en el siglo I, cuando se escribió esta carta, la mujer era muy subestimada. Tenía muy poco respeto o nulo respeto de las familias. El esposo no respetaba tanto a la mujer. Entonces vamos a ver 6 versículos acerca de la sumisión que tiene que tener la esposa y vamos a ver un versículo que tiene que ver con el servicio a las necesidades del esposo. Hoy vamos a ver completamente
el testimonio que debe dar una familia cristiana. Vamos a empezar, obviamente, por la primera parte, que es las responsabilidades de la esposa. Como les comentaba, en el siglo I, las mujeres no recibían respeto. Comúnmente tenían una ley que se llamaba patria potesta, que significa que el padre tiene completa potestad y autoridad sobre los hijos y la esposa. ¿Qué significa eso? En el siglo I, si por ejemplo un hijo nacía enfermo, el padre tenía la autoridad de decir: tiene que morir, está enfermo, tiene que morir. Él completamente controlaba la vida y la muerte en su familia. Y de ahí el esposo también tenía una autoridad legal del esposo. El esposo podía hacer lo que a él le pareciera, con su esposa y sus hijos, igualmente. Entonces, la sociedad veía a la mujer como un siervo, como un esclavo, que debía atender a la casa, tenía que quedarse en la casa y obedecer a sus esposos. Esa es la imagen, el contexto en el que fue escrito este pasaje. Y van a decir, bueno, pues de cierta medida se parece un poco a lo que algunas familias viven. Espero que en nuestras familias de la iglesia no. Pero es lo que pasa muchas veces. Bueno, entonces, recuerden que aquí no vienen de familias cristianas. Los cristianos a los que se les escribe esta carta son los primeros cristianos que se encuentran, que se están evangelizando. Entonces, se está extendiendo el evangelio por todas partes. Y llega el evangelio a una mujer que es completamente gentil, ¿no? Alguien que no conoce de Dios, que no es judía, y acepta a Cristo sin el permiso de su esposo. ¿Qué creen que pasaba, hermanos? Ya vimos el contexto. Pues eran constantemente maltratadas, llegaban a ser incluso vendidas como esclavas las mujeres que venían a los pies de Cristo. Entonces, por eso es necesario que haya una explicación un poco más grande y una instrucción más grande a las mujeres que venían a Cristo, porque ellas iban a sufrir más a comparación de que un hombre viniera a Cristo primero. Cuando un hombre viene a Cristo primero, ya lo vimos en la promesa, ya lo vimos en ese pasaje en Hechos, ¿no? Donde dice: serás salvo tú y tu casa. En probabilidades, cuando una familia recibe el evangelio por los hijos, solo hay un 5% de que toda la familia sea cristiana. Un 5%. Cuando la mujer viene primero a Cristo, las probabilidades son de un 35%. Sigue siendo muy poco. Pero cuando el varón viene a Cristo primero, las posibilidades de que toda la familia sea cristiana es de un 95%. Es muchísimo. Pero aquí Pablo está atendiendo el primer problema. Mujeres maltratadas por venir a Cristo. Están sufriendo a causa de Cristo. Es lo que hemos estado hablando. Va a haber sufrimiento por causa de Cristo. Sin embargo, les da unas instrucciones. ¿Y cuál es esa instrucción? Bueno, que la mujer que viene a Cristo debe tener sumisión, así como todos los cristianos tienen que tener una sumisión al gobierno y a los jefes en el trabajo. ¿Se acuerdan que eso ya lo vimos? Pues es el mismo mandato. Pedro le dice a las mujeres que han venido a Cristo: ustedes deben de someterse a sus esposos. La mujer creyente tiene la responsabilidad de no abandonar a su marido. Por eso dice: estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, los incrédulos, sean ganados sin palabra por su conducta. Vamos a 1 Corintios 7, versículo 13. Pablo también toca este punto, porque como les decía, era algo muy común en las iglesias del primer siglo. Las mujeres responden casi siempre al evangelio, son más sensibles a la palabra de Dios que los hombres. Los hombres son un poco más duros, ¿no? Lo vemos en experiencia personal. Somos un poco más duros para responder. Ya sabemos que tenemos que hacer, pero muchas veces nos resistimos a la palabra de Dios. Vamos, 1 Corintios 7, versículo 13, dice: y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no le abandone. ¿Por qué este mandamiento? Por lo que les decía, muchas veces las mujeres si ya de por sí no eran respetadas
en la sociedad, pues al ser cristianas eran mucho menos respetadas, ¿no? Entonces sufrían mucho a causa de Cristo. Y Pablo les dice, si sus esposos no las abandonan, si no las repudian, si siguen consintiendo que vivan juntos, no les abandonen. Entonces, la mujer, la esposa cristiana, tiene la responsabilidad de no abandonar el matrimonio. Pero ¿qué pasa? Vamos a leer el versículo 14. Ahí mismo, en 1 Corintios 7, versículo 14 dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Este pasaje nos habla de que el marido incrédulo se ve beneficiado por las bendiciones que Dios le manda a la esposa, y en viceversa, ¿no? La mujer que no cree en el Evangelio también se ve beneficiada por las bendiciones que Dios manda a través del marido. Dice, y también hay una bendición para los hijos. Entonces, por eso es necesario que no abandone la mujer a su marido o el hombre a su esposa si no es creyente. ¿Por qué? Porque podrá venir al arrepentimiento a través de su testimonio. Pero si el marido no quiere vivir con la mujer, la Biblia, Dios permite que exista el divorcio. Vamos al versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si el esposo incrédulo no consiente que la mujer que ha venido a Cristo siga siendo su esposa, Dios permite que haya el divorcio. En el plan de Dios original no está el divorcio, pero dice en los evangelios, es a causa de la dureza del corazón de los hombres. Muchas veces nosotros, las personas son duras, y por eso Dios permite el divorcio, para cuidar a cada una de las personas, en especial a sus hijos. Entonces, si una mujer ha venido a Cristo, su obligación es no abandonar al marido. Debe de dar un buen testimonio para que ese marido alcance la salvación. Pero si su marido no lo acepta, pues puede divorciarse. Hay que entender un punto. Que esté en sumisión la mujer ante el hombre no significa que sea inferior moralmente, intelectualmente ni espiritualmente. ¿Por qué? Porque todos, ante la presencia de Dios, somos igual de valiosos. Vamos a Gálatas 3, versículo 27 y 28. Todos, delante de la presencia de Dios, somos igual de valiosos. No hay diferencia. Dice Gálatas 3, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo aquí? Que los creyentes son iguales ante la presencia de Dios, son igual de justificados, son igual de valiosos delante de Dios. Dios no hace acepción de personas, Dios no diferencia. No importa si es gringo o es mexicano, ante la presencia de Dios son iguales. No importa si son mujeres o hombres, no importa si saben mucho o conocen muy poco, son iguales delante de la presencia de Dios. Pero Dios mandó unas obligaciones a la esposa en específico. Dios mandó unas obligaciones a la esposa. Son 3: sumisión, fidelidad y modestia. Vamos a ver en el versículo 1 y 2 las primeras dos, la sumisión y la fidelidad. Dice Pedro en 1 de Pedro 3: estad sujetas a vuestros maridos. Y como les comentaba, es el mismo término que usa para estar sujetos al gobierno, estar sujetos a los amos o estar sujetos a los jefes, como vimos.
Y esto también lo dice Pablo en Efesios 5:22, habla de que las mujeres se deben de someter al liderazgo del hombre. Efesios 5:22 y 23 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. La mujer cristiana debe estar sujeta a su esposo, porque es el líder espiritual de la familia. Y aquí podemos decir, bueno, es que el esposo es más, tiene un mejor carácter, no es más cristiana que el esposo. Incluso hasta tiene más conocimiento de la Biblia que su esposo. Y una forma de entenderlo es, por ejemplo, en el ejército, ¿no? Vemos al capitán, tiene un rango mayor que los que son, a los que están a su cargo. Pero alguien que está a su cargo puede ser más inteligente, con mejor destreza, más ágil, y eso no le hace que tenga superioridad sobre el capitán. En algún punto quizá llegue a ser capitán, ¿no? Pero en ese momento no. Y es para que funcione completamente el ejército. Y es el mismo diseño que Dios da. Es el diseño que Dios da. El hombre debe ser el líder. Y como líder va a tener muchas responsabilidades y tiene también que someterse ante Dios. Pero la mujer tiene que estar sujeta al liderazgo espiritual de los hombres. Como explico, no implica una inferioridad moral, intelectual o espiritual. La mujer no es menos espiritual. La mujer no es menos sabia que el hombre. La mujer no es menos moral, ¿no? Eso no es lo que está diciendo. Simplemente lo que dice el pasaje es que se debe de sujetar a su esposo, al liderazgo espiritual. Dice 1 de Pedro 3, para que también los que no creen a la palabra. ¿Quiénes son aquellos que no creen en la palabra? Pues los incrédulos, los esposos que son incrédulos. Perdón, antes de eso, dice, estad sujetos. ¿A quién deben de estar sujetos? A sus maridos. Eso es algo importante. El mandamiento de estar sujetos no es a todos los hombres. La mujer no debe estar sujeta a todos los hombres, sino exclusivamente al marido. Entonces habla únicamente del matrimonio, de la relación en el matrimonio. La mujer casada debe estar sujeta a su esposo únicamente, no a todos los hombres. Dice, para que los que no sean ganados, ahora sí, los que no creen en la palabra, perdón. ¿Quiénes son los que no creen en la palabra? Los esposos incrédulos. Dice, sean ganados sin palabra. ¿A qué creen que se refiere este pasaje? Algunos piensan que el testimonio es suficiente para que una persona venga a Cristo. O sea, que con tu testimonio es suficiente para que una persona crea en Cristo. Sin embargo, eso es una mentira. ¿Por qué? Vamos a Romanos 10. Vamos a ver qué dice Romanos 10:17. Acerca justamente de cómo las personas reciben el Evangelio. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo viene alguien a creer en Cristo? A través de oír. ¿Y qué tiene que oír? La palabra de Dios. Es por eso es tan importante que las personas, todos los cristianos, todos los discípulos de Jesús prediquen la palabra, porque es la única manera de que la gente crea en Dios. Si no, no van a tener fe. Es muy necesario. Pero, ¿qué no acabamos de leer en 1 de Pedro que van a ser ganados sin palabra? Bueno, nos está diciendo que van a ser ganados sin la palabra de la mujer. La mujer no va a convencerlo ella misma. A lo que refiere, sino que el testimonio de la mujer va a abrir el corazón del esposo al Evangelio. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? Porque si dices que eres cristiano y das un buen testimonio, dice, adornas la palabra de Dios, adornas la doctrina en la que crees. Pero si tú confesas ser cristiano y vives una vida completamente alejada, dice, blasfemas la palabra de Dios.
Entonces, por eso es tan importante que el testimonio de la mujer sea en el matrimonio también, para que el esposo incrédulo, su corazón sea abierto al Evangelio. Y ahora sí, cuando lo acompañe a la iglesia y el pastor predique acerca de la gran salvación que nos trae Jesús, esa persona venga en arrepentimiento. Y ahora sí, será ganada sin la palabra del esposo, pero será ganada por la palabra de Dios. Eso es importante. Este pasaje nos indica que el testimonio de la esposa va a abrir el corazón del esposo incrédulo y que la palabra de Dios lo llevará a los pies de Cristo. La conducta de la esposa, una conducta piadosa, llevará al corazón del esposo a el Evangelio, a los pies de Cristo. ¿Y cuál es esa conducta que debe tener la esposa? El versículo 2 nos lo dice, considerando, el hombre va a considerar, va a ser ganado sin palabra cuando considere tu conducta casta y respetuosa. ¿Qué significa casta? Que es una vida que ha sido cambiada en Cristo Jesús, que es una vida que está caminando hacia la santidad y que tiene una conducta irreprochable. ¿Por qué es tan esencial que la esposa tenga una conducta irreprochable? Porque en la intimidad del matrimonio te vas a dar cuenta si realmente es cristiano o no. Yo puedo venir aquí y decirles, hermanos, yo oro 5 horas al día, pero mi esposa va a saber si es verdad o no. No, hermanos, yo estudio como 3 horas diarias, y mi esposa es la que va a saber si estoy mintiendo o no. Es lo mismo en el matrimonio. Dice ser cristiana, pero yo nunca te veo leer la Biblia en la semana. Yo nunca te veo orar. Es lo que va a pensar el esposo incrédulo. Es por eso que el testimonio de la esposa es muy importante si quiere llevar a su esposo a los pies de Cristo. Y ya hablaremos un poco más. Perdón, hermanas, ahorita les va a tocar el regaño, pero ahorita les toca a los hermanos, no se preocupen. Entonces tienen que tener una conducta casta. ¿Qué significa eso? Una vida santa, una vida que está siendo cambiada por Cristo, que su gracia se derrama en la vida de las esposas. Una conducta irreprochable. Dice también el versículo 2, y respetuosa. ¿Qué creen que significa respetuosa, hermanos? Es la misma palabra que se usa, por ejemplo, en 1 de Pedro 2, versículo 17. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Se usa la palabra temed a Dios, es la misma palabra. Y ya vimos en el pasaje de Efesios que dice que las mujeres deben de sujetarse a sus maridos como al Señor. Entonces debe ser respetuoso y honrar a sus maridos. Deben tener una conducta irreprochable y respetar y honrar a sus maridos. Ese es el mandamiento. El tercer punto que debe de tener una mujer cristiana es que debe de ser modesta. Vamos al versículo 3 en 1 de Pedro. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso, de adornos de oro y de vestidos lujosos. ¿Qué significa este pasaje? Que las mujeres en la iglesia no deben de venir con un vestido, que no deben de venir peinadas, que no deben de venir con un anillo quizá. No significa eso, ¿no? Significa, este texto, este pasaje no prohíbe que las mujeres se peinen, se arreglen ni usen joyas. Lo que prohíbe es que sea su principal interés, que le pongan más empeño a vestirse mejor, a quizá un diamante más grande, una joya más grande, una cadena de oro más grande, que tener una vida piadosa como la manda el Señor. Eso es lo que está en contra de este pasaje. Que su principal interés esté
en estas cosas y no en las virtudes cristianas. Dios mandó una condenación a las hijas de Sión. En Isaías 3, versículo 16 al 24, Dios manda un juicio a las hijas de Israel. ¿Por qué? Justamente porque se habían envanecido en estas cosas. Le habían puesto más empeño en tener un peinado mejor, en tener vestidos más caros. Las hijas de Israel se gloriaban en los vestidos que usaban. Dice, así mismo, dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuellos erguidos y con ojos desvergonzados, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor traerá a la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quita el Señor el atavio del calzado, las rencillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavios en las piernas, las partidoras de cabello, los pomitos de olor, y los zarcillos, los anillos, los collares de las narices, las ropas de gala, los mantencillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón, y la cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemaduras en vez de hermosura. A veces nos da un poco de miedo leer estos pasajes, pero nos hablan de que las hijas del pueblo de Israel habían caído en vanidad. Como dice el pasaje que estamos leyendo, se empezaron a enfocar más en cómo vestirse, en tener unas joyas más grandes, y no se estaban enfocando en la piedad. Y Dios trae juicio al pueblo de Israel. Y por eso ahora, en el Nuevo Testamento, también nos hace esa exhortación. Que no sea el principal motivo venir mejor vestida a la iglesia o a donde sea que vayas, sino que su principal objetivo sea ser simplemente más como Cristo. En lugar de un adorno externo, deben ocuparse del interior, el del corazón. Vamos a 1 de Timoteo 2, versículos 9 y 10. Dice, asimismo las mujeres se deben de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que confiesan piedad. Entonces, ¿de qué deben de vestirse las mujeres? Como ese pasaje en Colosenses, hay que vestirse de Cristo, hay que vestirse de buenas obras. Que las mujeres de nuestra iglesia, que las esposas de las familias de aquí, de esta iglesia, se vistan de buenas obras, que sean reconocidas porque están mostrando y reflejando el amor de Dios a las personas, a su esposo, a sus hijos y también a los vecinos. Que se vistan del hombre interior, que ya no se vistan de cosas externas, sino que busquen lo interno. Como dice Pedro, lo que es incorruptible. Versículo 4, 1 de Pedro 3 dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. En lugar de buscar una moda fugaz, que se vistan de aquello que es eterno, que son las virtudes de Cristo, que es ser más y más como Cristo. No deben de preocuparse más por el peinado que de ser una buena esposa. No deben de preocuparse más por si se compran qué anillo que reflejar el amor de Dios a los demás. Ese es el mandamiento de parte de Dios. Dice, deben de tener un ornato de un espíritu afable, que significa paciente, tranquilo, calmado. Deben de mostrar calma, deben de ser pacientes, tengan paciencia a los esposos. A veces somos un poco testarudos y difíciles de aguantar, pero tengan
paciencia con nosotros, paciencia con los hijos y paciencia con los demás. Dice, y apacible, que es el mismo término. Y de aquí Pedro nos llama a pensar a otras personas, a mujeres también que han venido a los pies de Cristo. Dice en el versículo 5, porque así también sataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Nos hace recordar a la historia bíblica de personajes de mujeres que vivían piadosamente. Podemos pensar en varios, ¿no? Como Ana, la madre de Samuel, como Sara, que vamos a ver ahorita, como Ruth, varias mujeres que se preocupaban más por servir a Dios, por llevar vidas piadosas. Dice Pedro, sigan esos ejemplos. Ustedes las esposas, sigan esos ejemplos. En especial, Pedro cita a Sara. Las esposas deben de seguir el ejemplo de Sara y hacer el bien. Sara es un ejemplo de piedad, es un ejemplo de fe, es un ejemplo de persistencia, es un ejemplo también de sumisión a su esposo. Dice Pedro, sigan el ejemplo de Sara también. Ustedes, las mujeres cristianas de la iglesia, ustedes, las esposas creyentes, busquen hacer el bien, vístanse de buenas obras. Puede haber duda cuando una mujer entra en sumisión a un marido, a un esposo incrédulo, pero Dios da la seguridad de que va a usar tu vida para llevar a tu esposo a los pies de Cristo. Por eso en el versículo 6 al final dice, sin temer ninguna amenaza. Puede decir, es que no me va a permitir venir a la iglesia, no voy a poder servir completamente. Entendamos una cosa. Pedro les está escribiendo a las mujeres que recién llegaron al Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que ya estaban casadas y creyeron en Jesús, ¿no? Y vienen muchos problemas a causa de eso. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Porque muchas veces las jóvenes de las iglesias se casan con alguien inconverso y van a tener que sufrir muchas veces mucho a causa de esas decisiones. Lo ideal es que se casaran con un hombre cristiano y pues van a sufrir un poco menos. Sí, porque aquí se va a sufrir a causa de Cristo, hermano. Se va a sufrir un poco menos. Pero supongamos que te casaste con alguien incrédulo, ¿no? Ya conocías en la fe. Te casaste con alguien incrédulo. ¿Qué debes de hacer? ¿Qué deben de hacer las esposas? Ser más como Cristo, dar testimonio en su familia. ¿Para qué? Para que su esposo venga a los pies de Cristo. Para que tu conducta irreprochable abra su corazón duro y venga a los pies de Cristo. Debes de orar por él. Ya por lo menos que te vea esos 10 minutos orando. Ya estamos haciendo la tarea. Que vea cómo estás siendo más paciente. Que tienes un carácter difícil, ¿no? Pero que la gracia de Dios está sobre ti y está cambiando tu vida. Porque esa es la gracia de Dios. Esa gracia que cambia vidas. Que las hace vivir en sabiduría. Entonces las esposas deben de buscar esto. Vivir en sumisión, en fidelidad y en modestia. No importa si son incrédulos esposos o son creyentes. Hay que vivir en sumisión, ser fieles y modestos. Buscar primero el reino de Dios. Ahora sí vamos al versículo 7. Dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora vamos a ver las responsabilidades del esposo. Versículo 7 dice, el esposo debe de someterse a servir a su esposa. Muchas veces creemos que el liderazgo
trae solo beneficios. Pero el liderazgo en la vida cristiana trae servicio. Una posición más alta en la iglesia trae servir a más hermanos. Si eres maestro de niños, pues quizá vas a servir a 10 niños. Pero si eres maestro, por ejemplo, de escuela dominical, vas a servir a más hermanos. Y si eres pastor, pues vas a servir a más y más hermanos. Entonces, en la vida cristiana, una posición de liderazgo llama a servir más. Y ya vimos que el hombre es la cabeza de la familia. Entonces está llamado a servir a las esposas y a los hijos. Esa es la responsabilidad, someterse a servir a su familia. Los maridos deben de obedecer 3 cosas. La primera, vivir sabiamente, ser considerados. Es lo que dice el versículo 7. Dice, vivid con ellas sabiamente. Hay que atender las necesidades físicas y emocionales de nuestras esposas. Ese es el mandato a los hombres. Hay que aprender a vivir sabiamente con ellas. Dice vivir, habla de morar juntos, de vivir juntos. Habla de que debe de nutrir esa relación y debe de amar a sus esposas. Vamos a Efesios 5, versículo 25 al 28. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El mandamiento habla de amar y de nutrir esa relación que se da en el matrimonio. El esposo no puede, no debe, sí puede, no debe evitar nutrir y amar a sus esposas correctamente. ¿Y cómo debes de amarla? Ya lo leímos en el pasaje. Así como Cristo amó a la iglesia. Entonces habla de un amor providencial y un amor protector, sacrificial. Vamos por eso al segundo punto. La segunda obligación del esposo es ser caballeroso. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Recordemos esto. ¿Qué significa que es más frágil? Pues no significa que no sea más lista que tú, ¿no? Muchas veces, en mi caso, por ejemplo, mi esposa es más lista que yo. Que Dios tuvo gracia de mí. Amén. Me dio una esposa lista. Sí, amén. No significa que sean espiritualmente inferiores a los hombres. No significa que sean menos morales que nosotros. Sino, simplemente habla de una que es más frágil físicamente. No va por, mi esposa es muy lista, pero no creo que aguante 100 kilos. A lo mejor yo tampoco, pero sí habla de esa diferencia física. Obviamente no podemos hacernos ciegos y decir que somos completamente iguales. Sí hay diferencia entre los hombres y las mujeres. Y físicamente es una de ellas. Por eso Pablo dice, trátala como un brazo frágil. Sé caballeroso. Aprenda a vivir sabiamente. Los esposos, como dije, deben de ser los proveedores y deben de ser protectores sacrificiales. Y hay que seguir simplemente el ejemplo de Cristo. Hay que amar como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Se entregó a sí mismo, como dice el pasaje. Entonces, nosotros, este pasaje habla de que los esposos deben de, sobre todas las cosas, proteger a sus esposas y a sus hijos. Ese es el pasaje. Hay que ser caballerosos, hay que aprender a vivir sabiamente. Hay que aprender a conocer a nuestras esposas. Y esto tiene que ver con el punto 3, con la tercera obligación. Dice, como acoherederas de la gracia de la vida. Como acoherederas de la gracia de la vida. La tercera obligación es
el compañerismo. La gracia de la vida. ¿Saben qué significa eso? ¿Cuál es la gracia de la vida? ¿Ustedes qué opinan, hermanos? ¿Qué es la gracia de la vida? Muy bien. Podemos pensar que es la vida eterna, pero las palabras de Pedro son la gracia de la vida. No significa la vida eterna, sino esa amistad verdadera e íntima que trae el matrimonio. ¿Por qué le llama una gracia? Es una gracia de la vida, porque es un favor inmerecido. Gracia es un favor inmerecido. Y que Dios haya diseñado el matrimonio para un compañerismo, para tener una amistad con una persona tan cercana, es una gracia inmerecida. Hay personas que viven solos y se sienten muy, muy tristes, ¿no? Llevo 8 meses felizmente casado, y ahora cuando mi esposa se va a trabajar y no la veo en mucho tiempo, digo, ay, como que sí la extraño, ¿no? Sí está raro. Antes me gustaba estar más tiempo solo, ahora sí la extraño bastante. ¿Por qué? Porque hemos fortalecido nuestra amistad y nuestra intimidad en el matrimonio, algo que solo ocurre en el matrimonio. El matrimonio es una gracia divina a la humanidad. No es una gracia divina solo a los creyentes, es a toda la humanidad. Dios diseñó el matrimonio para todas las personas. Y es bueno en gran manera el matrimonio. Tienes un apoyo mutuo. Tienes consejos constantes. En verdad es una gracia inmerecida. A veces lo subestimamos, pero el matrimonio es muy hermoso, es un favor inmerecido. Por eso debes de agradecer a Dios si estás casado. Esta compañía íntima era desconocida en la sociedad greco-romana. En el tiempo en que se escribió esta carta, esto era desconocido. Saber que cuando vienen que hay un matrimonio, hay un compañerismo para siempre, hay una amistad en serio, hay una intimidad real. Como les dije, muchas veces se pensaba de la mujer que solamente era para criar hijos y ordenar a tu casa, pero no es así. Ahora vemos que es un favor inmerecido de Dios y que tienes un compañerismo, ¿no? Y que tienes muchas más cosas. El esposo debe de cultivar las riquezas que Dios diseñó para el matrimonio, que parten de estas cosas, ¿sí? Vivir sabiamente, tener un compañerismo es muy importante para la vida. Hay algunas personas que son llamadas a no casarse, pero son muy pocas. Por eso Pablo dice, estaría bien si sirvieran estando solteros, pero para que no se anden quemando, mejor cásense. Sí. Vivan sabiamente. El matrimonio es algo hermoso, pero hay que saber cuidarlo, hay que saber vivir sabiamente como esposos. Y Dios da una promesa a aquel hombre, a aquel esposo cristiano que cumpla con sus responsabilidades. ¿Cuál es esa promesa que da, hermanos? Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto da miedo, ¿no? Porque imagínate, eres el esposo de la familia y ya no vive, nunca aprendiste a vivir sabiamente. Entonces, tus oraciones tienen estorbos. Tus oraciones no son escuchadas por Dios a causa de cómo vives. Es por eso es tan necesario, y Dios nos alienta a vivir sabiamente para que nuestras oraciones sean escuchadas. Y no solo habla de una esposa incrédula, sino habla en general de cualquier oración que el esposo lleve. Si no vive sabiamente, si no es caballeroso, si no lleva un real compañerismo con su esposa, sus oraciones tienen estorbo. La clave para llevar a los pies de Cristo a una esposa incrédula es ser testigo en la intimidad de la relación. Es ser un esposo fiel y sumiso a Dios. Entonces, esta es la manera en la que los hombres deben de vivir. Tienen un liderazgo, hermanos. Son los líderes de su familia. Ustedes van a dar cuentas por sus hijos. Ustedes van a dar cuentas por su esposa. Aprendan a vivir sabiamente con ellos. Sean caballerosos. Trátenlas como vasos más frágiles. Y cultiven y nutren esa relación que solo se da en el matrimonio.
Si tu esposa es incrédula, vive cristianamente. Si tu esposo es incrédulo, da testimonio, de tu matrimonio. Si eres muy joven y aún no te casas, ora por un varón de Dios. En verdad, te va a librar de muchos problemas casarte con alguien cristiano. Y si no, ora porque esa persona llegue a la gracia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque las familias también dan testimonio de lo que hace Jesús. Hemos estado hablando de eso, ¿no? Del testimonio que debemos dar, pero el testimonio importante es la familia, ¿no? Imagínense que la familia pastoral tenga muchos problemas, ¿no? Que yo les venga aquí a hablar del matrimonio, caería en incredulidad ante ustedes, ¿no? Y también ante las personas que yo les comparte de Dios. Cuando tú empiezas a vivir sabiamente, empiezas a vivir como esposos y esposas cristianos, va a empezar a haber un testimonio. Conocí a unos hermanos que se fueron al Medio Oriente, eran un matrimonio, eran misioneros, estaban evangelizando a los musulmanes. ¿Y saben cuál era la forma de llamar la atención de estas personas? Iban caminando en la calle tomados de la mano. Eso para la cultura musulmana es un choque completamente cultural. El esposo va al frente y la esposa va atrás. Nos contaban, por ejemplo, para ir por unas sillas, el esposo va caminando, ¿no? Supongamos que vamos a ir a comer al salón de al lado. El esposo sale y la esposa va cargando las sillas de ella, de su esposo y de sus hijos. Es completamente un choque cultural. Y es por eso que el cristiano debe dar testimonio en esto. Y aunque las familias de alrededor, los vecinos que no son cristianos, viven muy parecido a nosotros, nosotros debemos dar un testimonio real en nuestras familias. Es por eso que somos llamados a dar testimonio también en la familia. Es por eso que hoy estamos aprendiendo a vivir sabiamente con nuestros cónyuges. Hay que cultivar esto para dar testimonio, para ser cristianos. Y obviamente habrá sufrimiento, como dice, pero Dios está en medio de nosotros. Amén. Nada nos va a separar del amor de Dios. Pero reflejemos el amor, vistámonos de buenas obras, vistámonos de Cristo y demos testimonio a todos. Y eso va a ser más ligera la carga para nuestras esposas y también más ligera la carga para nuestros esposos. Esa es la bendición que nos da Dios al vivir sabiamente. Parecen muchas reglas, pero la bendición de Dios es enorme en la familia. Vamos a orar, hermanos. Amén. Padre Santo, te agradecemos tus bondades y muchas misericordias. Te agradecemos esa gracia inmerecida, Padre, que es el matrimonio. Te pedimos que nos des la sabiduría para vivir un matrimonio feliz, centrado en Jesús. Que podamos construir nuestra vida alrededor del Evangelio. Que seamos más y más como Cristo. Porque eso traerá bendición a nuestra vida. Pero también hará ser testigos a las personas que no te conocen, Padre. Para que también los ganemos sin palabra, Padre. Que nuestra conducta obre en sus corazones, Padre. Que nuestro testimonio sea una herramienta poderosa para atraer más personas a tus pies, Padre. Y que podamos darnos el denuedo, la sabiduría para compartir la palabra de Dios. Que es tu precioso Evangelio. Que no hay salvación fuera de tu Hijo Cristo. Te agradecemos por ese enorme sacrificio y te adoramos, Padre, porque nos enseñas a vivir sabiamente, de una buena manera de vivir en cada una de nuestra vida, de cada una de la área de nuestra vida. Perdona nuestras rebeliones, Padre, ante tu voluntad, pero danos esa gracia, Padre, para seguir avanzando en santidad. Es lo que te pedimos en esta tarde. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.